a Claudette Chic. Gracias por estar ahí en la cita que tenemos cada jueves. Si eres nuevo por aquí y no me conoces, te invito a que te quedes a lo largo del video. Si te gusta lo que ves, te suscribas por ahí abajo, por el botoncito rojo que dice suscribirse. Me estarías ayudando muchísimo. A los nuevos integrantes de la familia, gracias por haber confiado en mí y por haberse incorporado a esta familia chic. Hoy voy a estar grabando mi serie de los barrios de La Habana, que me la piden muchísimo, pero lo voy a hacer de manera diferente. Como pueden apreciar, estoy desde la azotea de mi casa y precisamente hoy quiero llegar al corazoncito de cada uno de ustedes que está ahí detrás de esa pantallita. Entonces, si tienes curiosidad, quédate, ponte cómodo, ve por un café, por un té, por un refresco, por un agua, por un jugo, por lo que tú prefieras. Y empecemos con el video. Acompáñame. En Cuba, el tiempo es como si estuviese detenido, pero a la vez pareciera como si viviéramos en una cuenta atrás constante, la cual se encuentra reflejada en el deterioro de las casas, en los edificios apuntalados e incluso en el polvo de los derrumbes frecuentes. Hay momentos que miramos hacia atrás con desconcierto, por no saber exactamente qué pasó. Solo sabemos que desde que pasó, nada volvió a ser lo mismo. En esta vida existen varios tipos de tristeza, pero sin duda alguna, las peores son aquellas que no te hacen llorar, las que te rompen por dentro y te hacen pensar en todo y nada a la vez, como si te hubieran robado una parte de tu alma. Tantas personas ajenas a nosotros los cubanos no entienden nada y algunos juzgan y especulan mucho cuando realmente carecen de datos. Y no hablo de los datos que están plasmados en internet o de los que están en los noticieros o de los que publican en alguna revista o en algunos periódicos. No, esos no. Hablo de los que solo nosotros los que vivimos y sentimos físicamente nuestra realidad tenemos. Esos datos que son suficientes para saber que a veces es mejor respirar profundo y no decir nada. Solo detenerte a pensar la idea más difícil de tu vida, que es la de elegir si debes alejarte o vale la pena intentarlo un poco más. Esa idea que ha abordado durante tantos años a tantos cubanos. Esa idea que ha dejado vacía tantas casas y rotas tantas familias. Y sí, me repito mucho con la palabra tantas, pero es que realmente son tantas. Pero aún así, el cubano se levanta cada mañana y sale para la lucha, como decimos nosotros, con una gran sonrisa, con gran ímpetu, con ese humor que nos caracteriza y esa solidaridad que solo nosotros tenemos. Porque así es el cubano, jocoso, solidario, compartidor, amable, fiestero, alegre. Y eso nadie nos los puede quitar. Como tampoco nadie nos puede quitar, a pesar de todo, disfrutar de estas calles día a día. A pesar, me reitero nuevamente, del deterioro de cada una de las casas, edificios. Cada día que pasa, miramos a Cuba con tanta nostalgia. ¿Y será porque quizás estamos viviendo en el pasado? No lo sé. A pesar de todo esto, aunque la vida nos rompa todas las ilusiones, debemos seguir soñando. ¿Saben por qué? Porque si no te ilusionas, porque si no sueñas, porque si no amas, ¿qué clase de vida estás viviendo? ¿Para qué quieres una vida si no la estás aprovechando? No se puede vivir con miedo a la vida. La vida es así. Te caes, te levantas y te vuelves a caer. Eso lo más seguro. Pero si ni siquiera te mueves por temor a caerte, ¿en qué realidad estás viviendo? Ya te has hundido, amigo mío, y no lo sabes. Y de esto los cubanos sabemos mucho, porque siempre nos estamos cayendo.
pero también siempre nos estamos levantando. Y siempre, siempre, siempre nos estamos adaptando constantemente. Unos tenemos un poquito más, otros tenemos un poquito menos. Pero siempre estamos constantemente en cambios y siempre nos adaptamos. Quizás no se note, pero la verdad es que muchísimos cubanos nos esforzamos mucho para no rendirnos. Y como dijo Frida Kahlo, me entenderás cuando te duele el alma como a mí. Y esto ha sido todo por el videito del día de hoy. Espero que les haya gustado este formato de mi serie Los Barrios de La Habana, este nuevo capítulo. Si es así, regálenme su like, compartan mi video, váyanme a seguir por mis redes sociales, pero sobre todo por Instagram, por allá los espero para conocernos un poquito más. Yo desde acá, desde la azotea de mi casa, como siempre, siempre te digo, te mando un abrazo y muchísimos besos gigantescos y apapachadores donde quiera que tú, que me estás viendo y que eres parte de mi familia, te encuentres. Chao, los quiero muchísimo.